Les decía, gracias por esperar. Les decía, hace 14 años, en el 2011, un escritor estadounidense, que también, por cierto, es un político estadounidense, un senador por el estado de Virginia, el escritor llamado George Grayson publicó un libro, tiene varios libros, pero publicó un libro llamado El Mesías Mexicano. En este libro, Grayson describe o trata, el tema principal de Grayson es el expresidente de México. Y lo presenta al expresidente de México como uno que juega a hacerse el humilde, pero que al mismo tiempo se declara a sí mismo indestructible, intocable. Grayson habla del expresidente como uno que juega siempre el rol de la víctima. Ay, me dejaron destruido el país, ¿y ahora qué hago? Pues es el presidente, arréglalo. ¿Sí? Para eso te pagamos. Uno que se hace la víctima y que predica una doctrina de salvación regresando a los valores de hace 100 años. Es que tenemos que volver a los valores de Juárez, es que tenemos que volver a los valores de Madero, es que tenemos que volver, y así se la pasa, en el pasado, en el pasado. Cuando leía yo acerca de este libro, ya fuera del libro y fuera del tema del expresidente, ya no piense en él. Me parecía curioso cómo la gente allá afuera, el mundo, aunque son incrédulos, relacionan la palabra Mesías con salvación, de algo, de lo que sea. ¿Sí? Usted observa allá afuera, en el mundo incrédulo, esa idea mundana de Mesías es de una persona que va a llegar y así, ¡pum!, va a cambiar las cosas. Escribí aquí, una especie de Robin Hood, pero para nosotros como mexicanos Robin Hood, pues nada que ver. ¿Sí? A nosotros es como Chucho el Roto. Los más jóvenes dicen, ¿quién? Pues los que tenemos más años sabemos que Chucho el Roto era un héroe de pueblo. ¿Sí? Hasta película tiene, ¿no? Bueno. Entonces, y esto de la idea dana de Mesías como alguien que viene a arreglar las cosas. Entonces, pero la idea verdadera, original, la idea real de Mesías no tiene nada que ver con políticos, no tiene nada que ver con bandidos de rancho, no tiene nada que ver con eso. La idea original de Mesías viene de la Escritura, viene de la Biblia, la idea original. Y es el Mesías, según las Escrituras, es el Salvador que finalmente va a venir y va a cambiar el orden de todas las cosas. Nosotros creemos que el Mesías es el Señor Jesucristo que va a regresar a cambiar, a arreglar todo el orden. Esperamos en Él, esperamos su regreso y esperamos su reino porque Él reinará por siempre. ¿Sí? Ahora, ya metiéndonos al contexto cristiano, a la idea del Mesías ya como cristianos, la verdad es que nuestra idea de Mesías hoy por hoy es un poquito diferente de lo que era la idea para los creyentes hace 2000 años. O sea, para un cristiano de hace 2000 años y para un cristiano de hoy, o un creyente y un creyente, 2000 años de diferencia, la idea de Mesías era un poquito diferente, y la cuestión es esta: no porque la Biblia sea diferente, no porque la Biblia cambie, la Biblia no cambia, la palabra de Dios no cambia. El Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
La cuestión es que hace 2000 años no estaba la idea completa todavía. ¿Sí? Hace 2000 años la idea de Mesías no estaba completa porque la Biblia, ¿sí?, hace 2000 años no se había escrito el Nuevo Testamento, nada más el Antiguo Testamento. En aquellos tiempos, cuando Jesús andaba aquí en la tierra, en aquel momento, Pablo ni siquiera era cristiano, andaba persiguiendo la iglesia, entonces estaba lejos todavía el Nuevo Testamento. Pedro, Juan, Jacobo, todos ellos apenas eran discípulos, no eran apóstoles. Entonces, el Nuevo Testamento todavía le faltaba un rato para que se escribiera. Por eso, la idea de Mesías de hace 2000 años, en los tiempos de Jesús y en los tiempos de nosotros, pues es diferente, porque la Biblia estaba incompleta. Bueno, ¿quiénes terminaron de ensamblar la idea completa de Mesías? Pues Pablo, Pedro, Juan, todos ellos. Bueno, así que para empezar hoy, porque vamos a estar hablando acerca del Mesías por el pasaje que vamos a ver, me gustaría, hermanos, echarnos un clavado a la idea que tenía la gente hace 2000 años acerca del Mesías. Y no me voy a meter a los griegos, a los romanos, no, me voy a ir con los judíos nada más. Y solamente me voy a meter a los judíos, ¿por qué? Porque Jesús era judío, porque los discípulos eran judíos, porque los que crucificaron a Jesús eran judíos, porque todos eran judíos y la idea de Mesías era una idea judía. Entonces me voy a meter solamente, nos vamos a meter juntos hace 2000 años a la idea judía de Mesías. Así que vamos a empezar antes de ir al texto. Primero hay que ver cómo estaba la religión en aquellos días. Primero vamos a empezar viendo quién movía los hilos, quién movía las palancas en la vida religiosa de aquellos días con los judíos. ¿Quién movía los hilos en la vida religiosa? Pues los fariseos, los saduceos, los escribas, ellos eran los que movían la vida religiosa en aquel día. A usted le tocó también algo así parecido. Mire, yo me acuerdo, yo crecí en un pueblo de la costa de Guerrero, y donde yo crecí, la vida religiosa del pueblo, el que movía los hilos, pues era el cura. No había vuelta. Lo que decía el cura, eso era. ¿Sí? Obviamente, pues crecí como católico romano, o sea, ya con decir cura, ya. Entonces, lo que a mí me tocó ver en mi pueblo era a un cura que llevaba como 50 años siendo el cura. Así que imagínense lo que era eso. ¿Sí? Era un cura chapado a la antigua, conservador. Por lo tanto, el pueblo era como conservador también, chapado a la antigua, moralista, con la corriente por debajo, pero moralista. Así estaba el pueblo. Entonces, el cura se murió. Entonces, ahí se murió y bueno, todo. Así que la parroquia se quedó sola y tuvieron que traer un nuevo cura. Y trajeron a un cura joven. Trajeron un cura joven y revolucionario, con ideas de izquierda. ¿Sí? Se metía en problemas. Así que si el cura nuevo, revolucionario, se metía en problemas, pues el pueblo, que los seguidores de él también se metían en problemas.
¿sí? Como dice la Escritura, tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Entonces, en el caso de Judea, en los tiempos del Señor Jesús, en aquel entonces en Jerusalén, todo alrededor de Jerusalén, toda el área, toda la zona, quien movía los hilos, quien decía el que se hacía y no se hacía algo, eran pues los líderes religiosos, y la mayoría de ellos, o buena parte de ellos, eran fariseos. Ya hemos hablado de quién eran los fariseos. Los fariseos básicamente era un grupo que ya tenía algunos siglos ahí al frente. Era gente muy leída, muy estudiada, muy capacitada. Los fariseos conocían muy bien las escrituras, ¿sí? Conocían muy bien las tradiciones rabínicas, así que te citaban al rabino, ve tú a saber quién. Entonces, los fariseos eran tipos muy estudiados, muy celosos de la ley, tenían mucha moralidad externa, por fuera bonitos, pero por dentro llenos de huesos de muerte, dijo el Señor Jesús. Traían la corriente por abajo también, como en el pueblo. Una paisana se enojó conmigo, ella es muy de hueso colorado y se enojó conmigo porque seguramente dio un sermón y... Bueno, tengo muchos que se enojan conmigo. Sí. Me mandan correos, imagínense. Bueno, entonces eran los fariseos y traían la corriente por abajo. Pero, como decía el Señor Jesús, estaban bonitos por fuera, pero llenos de huesos de muerte por dentro, pero a fin de cuentas llevaban la vida religiosa. Ellos movían la sopa ahí, ¿sí? Lo que enseñaban los fariseos era lo que comía el pueblo. Ellos enseñaban reglas estrictas, bueno, el pueblo hacía las reglas estrictas, aunque los fariseos no las cumplían, ¿verdad? Pero obligaban al pueblo que las cumplieran. El caso es que ellos eran los que marcaban la pauta, y en este tema del Mesías, también ellos marcaban la pauta. Entonces, ¿qué enseñaban los fariseos en aquel entonces acerca del Mesías? Bueno, en aquel entonces, los fariseos enseñaban acerca de un Mesías héroe, un Mesías guerrero. Eso es lo que enseñaban, creemos que enseñaban los fariseos, y eso creemos que aprendió el pueblo. Esperar un Mesías guerrero, un Mesías fuerte, un Mesías héroe, un Mesías que vencía a las naciones. Y todo empezó, mis hermanos, en el año 63 antes de Cristo. En el año 63 de Cristo, antes de Cristo, fue cuando los romanos empezaron a llegar a invadir Judea. Entonces los romanos no eran una ternura, hermanos, los romanos eran una cosa dura, llegaban a conquistar, a imponer, y eso fue lo que pasó con los romanos en Judea. Llegaron, invadieron y órale, aquí van los impuestos y págame. Y a partir de esa llegada de los romanos, los judíos empezaron a rebelarse varias veces y revuelta tras revuelta. El caso es que, para no hacer el tiempo largo, ese problema duró como 150 años, hasta que se rebeló tan fuerte los judíos que entraron los romanos y destruyeron el templo en el año 70, para hacer el cuento corto. En medio de ese camino, en medio de esos 140 años, 150, en medio de ese camino es donde está el Señor Jesús, y donde esperaban un Mesías guerrero. Para ese entonces el gobernador de Judea se llamaba Poncio Pilato, gobernador romano que llegó a Judea en el año 26, y empezó Pilatos y empezó mal,
porque entró a la ciudad y puso estandartes del César. Los judíos se enojaron, hicieron una reclamación y luego después entró Pilato a la fuerza a la ciudad y quiso llevarse los tesoros y otra vez reclamaron, y entonces la tercera vez los judíos fueron con César, se brincaron a Pilato y fueron con César. Total que había un descontento entre Pilatos y los judíos y Pilato. En este contexto de abusos, en este contexto de gobernadores injustos, en este contexto de conquista, en el año 63, los fariseos escribieron un libro llamado Los Salmos de Salomón. Así se llama el libro, Los Salmos de Salomón. Esto lo saqué de un trabajo de un estudioso que se llama Scott Moore. De ahí fue donde yo investigué esto, Los Salmos de Salomón. ¿Qué es este libro de los Salmos de Salomón que escribieron los fariseos 63 años antes de Cristo? Bueno, este libro trata de tres cosas. Primero, el sufrimiento de los justos bajo la bota de los opresores. Segundo, la esperanza, aquí está la clave, la esperanza de que Dios librará a Jerusalén de sus opresores. Tercero, que incluso los piadosos tienen que confesar sus pecados. Esos son los tres temas del libro de los Salmos de Salomón. Pero en esto del Mesías, en esto de la idea del Mesías héroe, en esto de la idea del Mesías guerrero, lo que realmente impactó a los judíos por aquellos días fue este asunto con los romanos, y es que los Salmos de Salomón tratan con el tema de liberarse de la mano de los pueblos opresores. De ahí, de ese libro, del libro de los Salmos de Salomón, es mucho de esa idea de un Mesías guerrero, un Mesías libertador, un Mesías héroe. Voy a leer unos fragmentos de este famoso libro de los Salmos de Salomón. Obviamente, ese libro no es inspirado, no es bíblico, no lo inspiró Dios. Obviamente los autores fueron los fariseos y es lo que parece que impusieron en esos días. Y quiero citar algunos fragmentos para que nos hagamos una idea. Salmo 17 de los Salmos de Salomón. Usted no lo tiene en sus Biblias, no está en la Biblia, no lo busque. Salmo 17, 23. Dice, mira, oh Dios, y levanta el rey para ellos, un hijo de David. Para el tiempo oportuno que tú ves, Dios, para gobernar Israel tu siervo. Más adelante, en el 17, 32 y 33, dice, y él tendrá pueblos de naciones para servirle bajo su yugo. Un Mesías con un yugo. Y él glorificará al Señor notablemente sobre toda la tierra. Y limpiará Jerusalén, aquí está otra cosa, limpiará Jerusalén con santificación como al principio. Él será limpio de pecado para reinar sobre una nación. Va a reprobar gobernantes, eso es lo que enseñaban los fariseos. Va a remover pecadores por la fuerza de su palabra. Él no será débil en sus días delante de Dios. Dios lo hará fuerte por su Espíritu Santo y los hará sabio en su consejo, en su entendimiento, con poder y rectitud. Bueno, hermanos, entonces, los fariseos metieron este libro y lo estaban enseñando, y la gente empezó a creer en un Mesías poderoso, con mano fuerte, que va a remover pecadores, que va a quitar al imperio romano, y eso es lo que esperaban. En aquellos tiempos, los registros hablan de que se levantaron una docena de Mesías en los tiempos de Jesús, que dijeron, yo soy el Mesías, y posiblemente es por causa de estos libros que se escribieron, de este libro que se escribió. Bueno, aquí viene lo bueno, hermanos. Aquí viene lo bueno. Este libro generó entonces un gran problema.
Este libro generó un gran problema porque este libro, esta enseñanza de un Mesías héroe, un Mesías guerrero, hizo tropezar a los judíos frente a Jesús. Los judíos tropezaron con Jesús cada vez que se encontraban con él. ¿Por qué? Porque los judíos esperaban un Mesías un Mesías fuerte, heroico, príncipe, poderoso, y Jesús llegó y se presentó a sí mismo como el Mesías B, humilde, carpintero, ¿sí? Pobre. Y eso ocasionó un choque porque cada vez que se encontraban tenían ideas diferentes. Y siempre, tiro por viaje, cada vez que se encontraron los judíos con Jesús, los judíos lo rechazaron, los judíos lo odiaron, los judíos lo aborrecieron. Y por ese odio, mis hermanos, por ese odio, esos judíos fueron condenados y están condenados aquí en lo que yo te estoy hablando a ti. Ellos están sufriendo su castigo por haber rechazado al Mesías. Y de eso es lo que se trata nuestro pasaje. Vamos, por favor, ay, qué introducción tan larga. No le hace. Vamos, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 15, y vamos a leer nuestro pasaje 15:22. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 22 al 25. Dice el Señor Jesús: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Bendito Señor, te ruego por este momento ante tu palabra. Te ruego que sea un momento de adoración, de exaltación, de perfección de tu palabra, Señor. Dejando atrás la imperfección del que predica y la imperfección del pueblo que escucha. Sea vista por encima de todo tu palabra, penetre los corazones, convenza, limpie y salve, Señor, porque te lo pedimos en Cristo. Amén. Y vamos a empezar con el versículo 22 y 23. Vamos a leerlo otra vez. El Señor Jesús dice a los discípulos esa noche, ya se está despidiendo, está solamente con ellos 11, el Señor Jesús y los 11, y les dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado a los judíos, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado, ahora no tienen para dónde hacerse. ¿Sí? Los judíos ya no tienen para dónde hacerse porque vine y les hablé, vine y les prediqué. 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. En lugar de presentarse, fíjense, Jesús, el Señor Jesús, en lugar de presentarse como un Mesías guerrero, un Mesías héroe, se presentó como un Mesías que predica, un Mesías predicador.
Eso no viene en los Salmos de Salomón. Jesús vino y Jesús predicó. Su ministerio, sus 3 años fueron predicación. ¿Qué decía el Señor Jesús? Lo primero que dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los judíos odiaron a Jesús por eso. Y ese fue el gran pecado de los judíos, y ese es el pecado que los llevó y los tiene ahorita en la condenación eterna de la que nunca podrán salir. Entonces, Jesús se presentó a sí mismo como el Mesías que predica, y los judíos lo rechazaron vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Ese fenómeno del rechazo de los judíos, de su propia gente, ese fenómeno del rechazo lo vemos en todo el Evangelio de Juan. Lo que vamos a hacer ahorita es hacer un recorrido en el Evangelio de Juan para verificar esas ocasiones en que se presentó el Señor Jesús, predicó, que fue su ministerio principal, predicó, y sistemáticamente lo rechazaron los judíos. Y vamos a hacer este recorrido también, porque llevamos 2 años y medio del Evangelio de Juan, y algunas cosas pues ya se nos han empolvado un poquito, así que va a servir que estemos haciendo un recorrido a vuelo de pájaro por todo el Evangelio. Y quiero empezar en Juan capítulo 5, vamos ahí a Juan 5:23. Juan 5:23, la segunda parte del 23. Juan 5:23, la segunda parte del 23. Entonces Jesús está predicando y les dice, 5:23, segunda parte: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Eso está clarísimo, está directo, no necesita explicarse mucho. Más adelante en el 24, Jesús sigue predicando. 5:24, de cierto les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Está predicándole a Jesús a los judíos: ponte en el traje de judío y estás oyendo estas palabras que te está predicando Jesús. En Juan 5:37, más adelante, en el 37, sigue ahí con tu traje de judío, no te lo quites todavía. Jesús le sigue predicando el mismo sermón, es un sermonzote. Juan 5, precioso, grandote. Juan 5:37, el Señor Jesús sigue predicando el mismo sermón a los judíos. Tú tienes el traje de judío y les dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tienes su palabra morando en ti, porque a quien Él envió, tú no crees. Oh. Se me enchina la barba, con mi traje de judío, se me enchina la barba de coraje escuchar eso. En Juan 5, Jesús les predicó muchísimo a los judíos. Ya te puedes quitar el traje, ahorita nos lo vamos a poner otra vez, porque está muy caluroso. Jesús predicó estas verdades que acabo de citar arriba, citó mucho más. El Juan 5 es un sermón muy largo, precioso, y los judíos lo rechazaron. De hecho, los judíos rechazaron este sermón desde que empezó. Apenas había tomado la palabra Jesús, apenas había dicho las primeras frases y ya querían matar a Jesús. Versículo 16, 5:16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. Si no ha dicho nada, espera. Y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Qué cosas? Bueno, sanó al paralítico de Betesda, ¿no es cierto? Sí, el paralítico que llevaba toda su vida ahí, 38 años, y lo sanó el Señor Jesús, y le dijo: toma tu camilla y vete, era día de reposo, y los judíos le dijeron: no puedes llevar tu camilla en día de reposo. Y él les dijo: Jesús, Él me dijo que lo llevara yo estoy limpio, ¿sí? Y entonces, en el 16,
perseguían los judíos a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas. 17, Jesús les responde. Imagínate, vuelve a ponerte, no te pongas todo ahorita, nada más ponte el turbante de judío, ¿sí? 17, Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Tiro por viaje. Les predicaba Jesús, lo rechazaban los judíos, su pueblo, su gente lo rechazó. Jesús les decía, me envió el Padre, y ellos decían, a ti no te envió nadie, tú no eres nadie. Y esto de, muchas veces Jesús repite, el Padre que me envió, ¿se acuerdan? El Padre que me envió. Esa es una afirmación mesiánica. Ahí el Señor Jesús ya está diciendo, yo soy el Mesías. Pero ellos esperaban ver un héroe con penacho y con lanza, ¿no? Y no lo vieron. Bueno, pasamos a Juan 6. En Juan 6, el Señor Jesús no está en Jerusalén, está en otra parte, en el norte, en un lugar que se llama Cafarnaúm, en Juan 6. ¿Se acuerdan cuando multiplicó los panes y los peces? Había muchos judíos que vivían en aquella zona se llamaba Galilea, en el lago. Y los judíos de aquella zona, cuando ven a Jesús y cuando Jesús está predicando, yo soy el pan de vida, ¿qué hacen los judíos? Murmurar, criticar. ¿Sí? No, está teológicamente incorrecto. No, lo que acaba de decir el predicador, eso va en contra de la doctrina del supralapsarianismo. O sea, se pusieron a criticar los judíos ahí. Entonces, en Juan 6... Jesús se presentó a sí mismo como el Mesías, el pan de vida, el pan que da vida eterna. No se presentó como Mesías guerrero, no se presentó como Mesías héroe, no se presentó como los judíos lo esperaban, sino como el enviado del Padre, el que hacía la voluntad del Padre. 6, 38 y 39, para darnos color de lo que estaba diciendo Jesús, 38 y 39. Jesús predicaba y dijo lo siguiente, porque he descendido del cielo. Soy el Mesías que descendió del cielo. ¿Para qué, Jesús? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y más adelante respondieron los judíos en el versículo 41, ¿y cómo respondieron los amigos judíos? 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Jesús se presentó a sí mismo como el Mesías, que descendió del cielo, el pan de vida, no como el Mesías. Se presentó a sí mismo como el Mesías que da vida para siempre. Más adelante en el versículo 51, si lo lee conmigo, Jesús predicaba, diciendo, yo soy el pan vivo que descendió, vivo, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual, ¿qué? Yo daré, ¿por qué? La vida del mundo. Ese es un Mesías, ese es un Mesías. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Con mi sangre, con mi carne, pagaré por los pecados de todos los que crean en mí. Eso es un Mesías, no un guerrero con penacho. Me vino a la mente el caballero águila de los aztecas, una cosa así. Bueno, ok, entonces Jesús predicó, ese fue su ministerio fue la predicación. Ahí en el capítulo 6, Jesús está predicando en Galilea, está predicando que Él es el Mesías, que Él es el enviado, que es el enviado de Dios, que es el que vino como descendió del cielo, el pan de vida, el que da su vida por el mundo. Pero ¿qué pasó? Los judíos
¿Lo aceptaron? No, lo rechazaron por predicar eso. Y le dieron la espalda y se fueron. Pasemos rápidamente al siguiente capítulo, en Juan 7. En Juan 7, en la fiesta judía de los tabernáculos y en la fiesta judía de la dedicación, apareció Jesús y se levantó y predicó otra vez, porque ese era su ministerio, predicar, predicar, predicar. Y él dijo abiertamente que él era el Hijo de Dios. Él no tuvo empacho en decir yo soy el enviado de Dios, yo soy el Mesías. Versículo 28, 7:28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocen y saben de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Ponte otra vez tu turbante. Tú no lo conoces, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Y la reacción de los judíos, obviamente, fue mala, fue negativa. Versículo 30. Fueron tan amigables, versículo 30. Entonces los judíos procuraban, ¿qué? Prenderle. Pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. El pueblo judío ignoró la predicación del Mesías, porque no era el Mesías como ellos lo querían. Y este es un mal, mis hermanos, este es un mal. Estamos hablando de los judíos y nos ponemos el turbante y todo, pero es un mal de todo el hombre, de todo el ser humano. Ellos se hicieron un Dios, un Mesías a su imagen. Se inventaron un Dios según sus necesidades, según sus deseos. Y eso es lo que le pasaba a usted y eso es lo que me pasaba a mí antes de venir al Señor. Yo me acuerdo, hermanos, yo me acuerdo. Yo, Cristóbal, me inventé un Dios a mi manera. Yo me inventé un Dios tolerante con mi pecado. Poco exigente, un Dios buena onda, un Dios que pensaba como yo. ¿Cómo no iba a ser buena onda si pensaba como yo? Yo creía, mis hermanos, antes de venir a los pies del Señor, que Él me trajo. Yo no vine, Él me trajo. Yo creía en un Dios que yo mismo inventé, porque no quería creer en el Dios que predica la Biblia. Los judíos no quisieron, ellos estaban igual. Los judíos no quisieron creer el Mesías que la Biblia predica. La Biblia ya en ese entonces ya hablaba del Mesías. Salmos 35, Salmos 69, Salmos 89, Salmos 2, Salmos 110, Salmo 45. Muchísimo material. Los profetas, Jeremías, Isaías 53, el siervo sufriente, Isaías 42, el siervo de Dios. Claro que había material, pero ellos creyeron en un Dios, en un Mesías, a su imagen. Y eso sigue pasando el día de hoy. En creyentes, en no creyentes, perdón, y en no creyentes dentro de las iglesias. Mucha gente que viene a las iglesias cree en un Dios inventado a su medida. Piensan que Dios es como ellos. Creen que Dios es. Pero mucha gente viene a las iglesias y están en tinieblas. En tinieblas. Ellos no creen en la predicación. No la creen. La oyen, la saben mucho muchas veces, pero no la creen. Algunos de ustedes que están hoy aquí están en tinieblas todavía. ¿Por qué? Porque no se han rendido al Mesías que predica la Biblia. Ustedes creen en su propio Mesías, como los judíos.
El Mesías que predica la Biblia es la luz del mundo. Si tú estás en tinieblas, tú necesitas venir a la luz del mundo. En Juan capítulo 8, Jesús predicó esto precisamente. En Juan capítulo 8, Jesús predicó que Él es la luz del mundo. En el versículo 12, Jesús dijo, otra vez Jesús les habló. El capítulo 8 está bien violento, hermanos. Son encontronazos bien fuertes con los judíos. Versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si la palabra te está convenciendo de que estás en tinieblas, si la palabra de Dios te está convenciendo de que tú estás en tinieblas, entonces, si te está convenciendo, no pierdas tiempo y ven a Cristo, porque Él es que la luz, lo acaba de decir en el versículo 12. Esto fue lo que Jesús predicó hace 2000 años, ahí en la fiesta de los judíos. Ese fue el sermón que predicó Jesús hace 2000 años, es el mismo sermón para ti. Él es la luz del mundo, y si estás en tinieblas, ven a Él. La Biblia enseña verdades tan simples en muchos sentidos, porque los que rechazaron este mensaje fueron condenados como los judíos. Si tú rechazas el mensaje, tú vas a ser condenado como los judíos también. Los judíos rechazaron el sermón de Jesús. Este que está diciendo aquí en Juan 8, los judíos para variar lo rechazaron. Versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Entre paréntesis, Jesús, eres un mentiroso. ¡Wow! ¡Qué valor! Si no crees en Cristo, si no crees en su palabra, si no crees que estás en tinieblas, estás haciéndolo mentiroso como los judíos. Bueno, el caso es que los judíos rechazaron otra vez a Jesús, y lo rechazaron porque podían hacerlo, pero algo que no podían hacer fue encontrarle alguna falla. Nunca pudieron encontrarle algún pecado a Jesús. Sí, lo acusaron de blasfemo, lo acusaron de mentiroso, pero nunca le encontraron nada. En Juan 8:46, Jesús dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, ¿qué? Las palabras de Dios oye. Por eso no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Los que no son de Dios no oyen la palabra de Dios. Se pueden sentar al frente, se pueden sentar con la bocina en la oreja, pero no oyen la voz de Dios. Los judíos que acusaban a Jesús no podían oír los sermones de Jesús. Lo oían, pero no lo oían. Oían la voz, oían que algo sonaba, pero no oían la verdad que viajaba en esa voz. No la oían. Los que no son de Dios no oyen las palabras de Dios. Su corazón repele el Evangelio, odian el Evangelio. Los que no son de Dios no quieren recibir la luz del mundo para que sus tinieblas no sean expuestas. Allá por Juan 7:7, atrás, Jesús le dijo a sus hermanos carnales, a Judas, a Jacobo, sus hermanos de sangre, les dijo, no puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico del mundo que sus obras son malas. Los sermones de Jesús testificaban que el mundo es malo. Confrontaba al mundo con su maldad. Por eso odiaron a Jesús. Por eso el mundo, si usted predica allá afuera,
Por eso el mundo aborrece el Evangelio, porque la palabra de Dios demuestra que el mundo es malo. Más adelante, en Juan 10, Jesús vuelve con otro sermón, y les dice en el Juan 10, ustedes no son de mis ovejas, por eso no oyen mi voz. Es el mismo principio. Jesús les dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Sí? No lo busque, no dije un versículo, no importa. Todo el que oye es oveja. Todo el que oye la voz de Dios es oveja. Todo el que esta palabra te convence, es oveja. Me encanta porque todos los que son hijos de Dios son arrastrados por Dios a la fe cuando oyen su palabra. Me encanta eso. Y es la confianza que tengo en Dios al predicar que la palabra va a arrastrar a los que van a ser salvos. Bueno, los judíos por enésima ocasión no oyeron la voz de Jesús, antes querían matarlo. En Juan 10:29 volvieron a tomar piedras, en el 10:29 volvieron a tomar piedras para el predicador, el Mesías predicador. Híjole, me comí el tiempo. Vamos al versículo 24. Versículo 24 de nuestro pasaje de hoy. Juan 15:24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Fíjense, hasta aquí le estuvimos dedicando a que Jesús, el Señor Jesús fue el Mesías predicador, el Mesías enviado, el Mesías predicador. Eso es lo que hablan versículos 22 y 23. Él fue el Mesías predicador y los judíos lo rechazaron. El 24 lo que dice es, Jesús fue el Mesías de las señales, Jesús fue el Mesías de los milagros, y los judíos de todos modos rechazaron a Jesús. Eso es lo que está diciendo el 24, ¿sí? Ya el recorrido que hicimos, ya lo hicimos del capítulo 5, pasamos por el 6, por el 7, por el 8, el 10. Y quiero mostrarles que este versículo 24 de nuestro pasaje de hoy se parece mucho a lo que vimos atrás. Entonces, lo que quiero hacer es mencionar algunos ejemplos nada más para demostrar el 24. Jesús hace 3 obras que fueron las principales, 3 milagros. Lo llama Juan, lo llama obra, lo llama señal. Nunca lo llama milagro, lo llama obra, lo llama señal. ¿Cuáles fueron las principales obras que hizo Jesús que provocó la persecución de los judíos? Primero, en Juan 5, el paralítico de Betesda, ¿sí? Levantó al paralítico y ¡fum!, se fueron sobre él los judíos. Más adelante, en Juan capítulo 9, el Señor Jesús sana a un ciego de nacimiento, ¿sí? Y después el ciego lo llevan con los fariseos, con los judíos, y ¿quién te sanó? A ver, no, tú no eras ciego, tú te hacías el ciego, no, tú puedes ser. Y lo expulsaron, ¿sí? Y entonces el Señor Jesús confronta a los fariseos y quieren apedrearlo en el 9 y en el 10. Y ya el colmo de esas obras, de esas señales, de esos milagros, el colmo fue cuando en Juan 11 el Señor Jesús resucita a Lázaro, lo resucita de los muertos. Ahí sí fue cuando los judíos dijeron, no, ya, ¿sí? Entonces se reunieron y en el 11:47, Juan 11:47, ya rechazaron
al Mesías predicador, ahora rechazan completamente al Mesías de las señales, de los milagros. 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Muchas qué? Señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. A partir de ahí fue la sentencia para matar a Jesús. El odio de los judíos llegó a tal punto que decidieron matar a su Mesías por el amor de Dios. Los líderes más religiosos e importantes de Israel se reunieron y se unieron. Por cierto, haz de cuenta que se unió, bueno, no voy a decir partidos políticos, pero los saduceos y los fariseos eran como las Chivas y el América, y se unieron para planear la muerte de Jesús. Así fue el odio que tenían los judíos por su Mesías. Nuestro versículo dice que los judíos ya no tienen excusa. ¿Sí dice así? Nuestro pasaje, el 22 al 25, dice: no, por eso no tienen excusa, dice. Porque aquellos hombres odiaron a Jesús hasta el fin. Esos hombres, decía hace rato, esos judíos, esos saduceos, fariseos, escribas, sacerdotes, esos hombres no iban a vivir para siempre. Un día se tenían que morir y se murieron. Yo creo que no vivieron más de, no sé, nadie vive 200 años, ponle que haya vivido 100 años y se murieron todos y perecieron. ¿Y qué pasa cuando pereces? ¿Qué pasa? Lo primerito al cerrar los ojos es: tienes que presentarte delante de Cristo. Y si te salvó y si creíste, fine, como dicen. Y si no, R.C. Sproul dice que el infierno no es infierno porque esté Satanás ahí o porque estén los demonios ahí o porque haya fuego ahí. El infierno es infierno porque Dios está ahí. Entonces, estos sacerdotes, fariseos, saduceos, un día tuvieron que morir y se presentaron. Al cerrar los ojos, se presentaron delante de Cristo, al resucitado. Y Cristo les habló, ya no para predicarles, para sentenciarlos. Ya no hay perdón después de la muerte. Ya no hay arrepentimiento después de la muerte. Jesús abrió su boca muchas veces para predicar. Capítulo 5, capítulo 6, todo lo demás. Abrió su boca para predicar. Pero cuando estos hombres murieron, abrió su boca para decir: sentencia, aquí está tu sentencia. Ellos levantaron piedras contra él. Él levantó su mano poderosa contra ellos. Finalmente, en el versículo 25, Jesús dice algo bien interesante en el versículo 25. Jesús, el Señor, dice: pero esto de que prediqué y me rechazaron, esto de que vine y me odiaron, esto de que hice señales y no me creyeron,
Esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. El Señor Jesús dice esa frase, sin causa me aborrecieron. Y esa frase viene en el libro de los Salmos, Salmo 35, Salmo 69. David, en esos salmos, Salmo 35 y Salmo 69, David está clamando a Dios para que el Señor lo proteja de sus enemigos que se levantaron contra él porque lo odiaban sin causa. Saúl era uno de ellos. ¿Tenía razones para odiar Saúl a David? No. Entonces David alza su voz en el Salmo 35 y el Salmo 69 rogando que el Señor lo guarde de los que lo odian sin causa. Pero al mismo tiempo que el tema trataba acerca de David, el asunto también trataba acerca del Mesías. El Mesías dijo, sin causa me aborrecieron. ¿Esto qué significa? Significa que el odio de los judíos ya estaba escrito desde siglos atrás. Ese odio ya estaba determinado desde la eternidad. Jesús no es la primera vez que usa una frase como esta. Esta frase que dice, como está escrito, para que se cumpla la escritura, no es la primera vez que lo usa Jesús. Por ejemplo, Jesús en Juan 13:18, Jesús dice, no hablo de todos ustedes, cuando la traición de Judas dice, no hablo de todos ustedes en el 13:18, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vemos como está escrito, para que se cumpla la escritura, los judíos no creyeron, me odiaron, me aborrecieron, vieron las señales y me apedreaban, oyeron mis sermones y me querían apedrear. ¿Qué quiere decir entonces el versículo 25? A Jesús esto no lo agarró por sorpresa. No le agarró la sorpresa de que los judíos a lo largo de 3 años lo odiaron sin causa. ¿Esto qué demuestra? La soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Cristo Jesús no fue un mártir al que le sobrevino la desgracia en la cruz, como lo tienen en las iglesias católicos romanas. Cristo es el Dios soberano, el Mesías prometido, que sabía de antemano todo lo que implicaba ese plan de salvación. Su muerte, el odio de su pueblo, lo sabía. Lo que quiere Jesús en el versículo 25 es que a sus discípulos esto no los agarre por sorpresa tampoco. A él no lo agarre por sorpresa. Él quiere que sus discípulos no les agarre de sorpresa. El mundo los va a aborrecer, les dice. No se sorprendan. A ustedes, amados, tampoco les debería caer de sorpresa el rechazo del mundo. Sorpréndete si el mundo no te rechaza. Ahí sí, asústate. Pero si tu familia te calla la boca, te cuelga la llamada, no te contesta el teléfono, se enoja contigo, te sacan en cara, te dicen ahí vas otra vez con tu Dios, otra vez con tu Biblia, si te corren del trabajo, si no te abren las puertas del trabajo, si en la escuela no te quieren, si el mundo te aborrece, que no te sorprenda. Eso es lo que quiere el Señor Jesús. Pero hay algo más sorprendente. Jesús predicó 3 años a gente que lo odiaba. Y les predicó con odio, así, ahorita les voy a hacer que... Les predicó con amor. Cuando vio Jerusalén, dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise hablarte y no quisiste? Cuando los vio todos dispersos, se conmovió en sus entrañas porque los vio dispersos como ovejas que no tienen pastor. Por eso,
Usted, hermano, hermana, usted no debe odiar al mundo como el mundo lo odia a usted. Más bien usted debe amar al mundo como Cristo amó al mundo. ¿Dónde se ve su amor? Si usted predica. Usted no predica, no diga que los ama. ¿Sí? Jesús amó de tal manera al mundo, Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Jesús amó de tal manera al mundo que predicó, que hizo señales hasta el fin. A pesar del odio, predicó. A pesar del rechazo, predicó. Con pedradas, predicó. Jesús, el Señor, predicó con amor a todos, solo que Él sabía de antemano quiénes eran los que se iban a salvar. Nosotros, amados, no sabemos quién se va a salvar. Por eso debemos predicarles a todos con amor, porque no sabemos quién. Esos hombres que odiaron a Jesús recibieron su justa condenación porque odiaron al Hijo, porque odiaron al Padre. Pero usted y yo estamos llamados a mostrar el amor del Hijo. Oremos. Señor, Padre, Dios, Creador, Gobernador y sustentador de toda tu creación, tu palabra es perfecta. Transforma, limpia, Señor, nuestros corazones para salir y predicar con amor, sabiendo de antemano que la condenación te corresponde única y exclusivamente a ti, y a nosotros nos toca predicar con amor. Gracias, Señor, por esta hora ante tu palabra preciosa. En Cristo Jesús. Amén.